El 24 de agosto de 1991, Mauricio Macri, que acababa de convertirse en vicepresidente del grupo SOCMA o Sociedad Macri, fue en teoría secuestrado por una de las bandas criminales más populares de la época, la Banda de los Comisarios. Y si digo en teoría, es por la cantidad de inconsistencias que existen tanto en la causa como en los distintos relatos que el propio Macri fue reversionando durante más de 30 años, además, por supuesto, de las recordadas palabras de su madre que en algún momento mencionó que su hijo siempre había sido un mentiroso, o las recordadas palabras de su padre que mencionó que su hijo era un mentiroso, o las palabras de su hermano que hasta le dedicó un libro, o las palabras de Patricia Bullrich que van por la misma línea. Pero dejemos estas cuestiones para otro informe y empecemos por el principio. En la noche del 24 de agosto de 1991, Mauricio Macri, de entonces 32 años, venía de jugar a las cartas con sus amigos, y mientras abría la puerta del edificio donde se encontraba viviendo, en Tagle y Figueroa Alcorta, fue interceptado por un hombre que se puso a sus espaldas, evitando mostrar su rostro. Si bien el hombre no le dijo nada, Macri creyó entender la situación y no presentó mayor resistencia. Asumiendo que se trataba de un robo, empezó a tantearse los bolsillos buscando la billetera y las llaves de su auto, pero en medio de la búsqueda, e inesperadamente, una trompada seca lo dejó al borde del desmayo. Al primer raptor se le sumaron otros dos, quienes intentaron meterlo en un ataúd que se encontraba dentro de una minivan Volkswagen. Macri, entre gritos, forcejeos y patadas, intentó resistirse lo más que pudo, pero no tuvo éxito. Incluso, según su relato, alcanzó a gritarle a un hombre que estaba ubicado a unos 15 metros de su posición que estaba siendo secuestrado. Pero según entendió tiempo más tarde, aquel hombre no era un vecino ni un transeúnte, sino uno de los malvivientes que estaba haciendo de campana. Luego de viajar durante casi media hora, ingresó con los ojos vendados a una vieja casona ubicada entre Parque Patricios y San Cristóbal. Allí, una vez dentro, lo hicieron bajar por una escalera hacia un oscuro subsuelo repleto de humedad, donde pasaría los siguientes 14 días hasta su rescate, rodeado únicamente de una cama improvisada, un baño químico, una radio Noblex a pilas y una mesita de luz repleta de pastillas que eligió no tomar. Entre sus relatos más recurrentes, comenta que en las 2 semanas que pasó en cautiverio, llegó a presentar síntomas del síndrome de Estocolmo tras establecer un vínculo con uno de sus raptores a quien llamaba Mario y quien se encargaba de alimentarlo 1 o 2 veces al día. A Mario, precisamente, le habría confesado uno de sus más íntimos anhelos, ser presidente de Boca Juniors, algo que cumpliría 4 años más tarde, en 1995. Como dato de color, en ese mismo subsuelo, antes de Macri, había estado secuestrado Sergio Meller, el CEO y fundador de la consultora que lleva su apellido y que pasó cerca de 4 meses encerrado en ese lugar. Según Meller, la vieja casona tenía más grietas que goteras, a punto tal que en una ocasión, tras un diluvio, el subsuelo se inundó peligrosamente, teniéndose que resguardar encima de una mesa para no morir ahogado. Una de las tantas cosas que Mauricio Macri mencionó en los distintos testimonios que brindó sobre su secuestro fue su claustrofobia. Llegó a decir en reiteradas oportunidades que no sabía si se iba a morir por la fobia que le provocaba estar en un ataúd, luego en un sótano y posteriormente en un baúl, o porque lo iban a matar antes o después del rescate. Ahí mismo empezó una voz a hablarme y me duró los 14 días de secuestro, que me decía: ¿qué te importa si la claustrofobia, si por ahí te van a matar? Este dato no es menor, pero ya vamos a saber por qué. Finalmente, el 31 de agosto, después de una operación de inteligencia por parte de los secuestradores que ya se habían puesto en contacto con Franco Macri, se acordaron los pasos a seguir para la liberación del futuro presidente de la nación. La banda de los comisarios exigían una suma total de $6 millones, lo que el padre de Macri definió años más tarde como una torre de 3 metros de largo por 1 de alto. El 3 de agosto, 48 horas más tarde, ya estaba todo listo para la liberación del cautivo Macri. Los secuestradores tenían la garantía del dinero y la familia las pertinentes pruebas de vida, compuestas únicamente por una serie de grabaciones de voz de Mauricio, en donde les pedía que colaboren y que no llamen a la policía. Así las cosas, se puso como punto de entrega la Plaza Alemania, ubicada frente al jardín japonés, a donde Franco Macri debía ir solo, dejar el dinero y recoger una nota, cuyo contenido nunca se dio a conocer, pero que presumimos se trataba de la fecha final de liberación, la cual se llevaría a cabo en algún momento del 5 de septiembre. Y ahora sí, finalmente, le volvieron a vendar los ojos, lo hicieron subir por una escalera, caminó algunos metros y lo metieron en el baúl de un Dodge 1500, dejándolo a su suerte en el sur de la ciudad, en cercanías al Autódromo de Buenos Aires.
Finalizada esta historia, es donde empiezan los problemas y las inconsistencias en todos los relatos, y es que en principio Macri comentó que los secuestradores le enseñaron a desatarse las manos con los dientes y que le habían dejado plata para un taxi, pero después al periodista Babi Echecopar le comentó que al bajar del baúl corrió cerca de 1 kilómetro y que se tomó un colectivo hasta Retiro. Sin embargo, no existió el testimonio de ninguna persona que haya mencionado ver a Macri, ni siquiera el del chofer de la línea que, dicho sea de paso, Macri no recordaba. Según esta versión, ya en la estación de Retiro, se comunicó con uno de sus hermanos, quien lo llevó hasta la casa de su padre, pero al ver que estaba lleno de policías y periodistas, decidieron esconderlo en el baúl para pasar inadvertidamente. Y acá es donde entra la parte psicológica. Ninguna persona normal, asumiendo que Macri lo es en algún punto, tendría problema alguno en aparecer con o sin periodistas después de haber pasado un infierno de 14 días, y mucho menos se dejaría meter en un baúl siendo claustrofóbico después de haber estado encerrado en un ataúd, un sótano y un baúl. Pero sin dudas, la mayor prueba que apunta a que todo se trató de un autosecuestro lo encontramos en la declaración del sargento Juan Carlos Bayarro, quien se presentó al juicio como responsable directo del secuestro de Macri, pero que al poco tiempo se probó que su declaración había sido obtenida bajo tortura. Del mismo modo, también contamos con la sospechosa declaración de José Ahmed, quien fue condenado a reclusión perpetua por una serie de secuestros, incluyendo el del futuro mandatario. Y desde la cárcel habla uno de los secuestradores de Mauricio Macri. Y también por primera vez, el empresario Mauricio Macri rompe el silencio sobre este tema. Señor Mauricio Macri, realmente estoy arrepentido de haberlo perjudicado. Estoy muy contento de sus éxitos y realmente le pido a su padre, que fue el que más sufrió, que no hay modo de pagarle esa semana que tuvo esperando por usted. La verdad que yo que pensé que era claustrofóbico, me acuerdo que pensé que me importa si tengo claustrofobia o no, si por ahí me van a matar, así que... Yo fui autor del secuestro de Macri en la parte de cobrar ese secuestro. En reiteradas oportunidades pudimos notar que Macri solo se refiere a ese episodio en tiempos de campaña o cuando por cuestiones políticas debe apuntar a la figura del héroe o sobreviviente, pero cuando esta pregunta se la hacen inesperadamente, no hace más que titubear y responder con el manual que ni siquiera pudo darse el tiempo de pulir en casi 35 años. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrada? 15 días. O sea que el trato muy amigable. ¿Cuándo te dijeron que ibas a ayudar a Mauricio del secuestro? ¿De político económico? No les puedo precisar. En este punto, podríamos decir que la cosa está 50-50. Por un lado, existen pruebas materiales y testimonios que parecieran confirmar que Macri, en efecto, fue secuestrado por la banda de los comisarios. Pero por el otro, también existen inconsistencias, testimonios forzados y una cuestión hasta psicológica que hace muy difícil creerle a su figura. En lo personal, lo que menos me puedo imaginar es a Macri tomándose un colectivo hasta Retiro, pero ahora queda en cada uno elegir con cuál versión o teoría quedarse. Si te interesa este contenido, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes un comentario, sugerencias para futuros informes y todas esas cosas que comúnmente se hacen. Nos vemos cuando nos veamos.